Ya les decía al inicio del programa, el partido Encuentro Social pues perdió el registro después de no haber alcanzado el 3% de la votación en las pasadas elecciones federales. Esto lo decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó hoy la pérdida del registro del PES, y lo hizo además por unanimidad. Los integrantes de la Sala Superior aprobaron la propuesta que había sido presentada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien señaló que son infundados pues los agravios que había dicho el PES, que lo habían llevado a no obtener el 3% en ninguna de las 3 votaciones que se dieron el 1 de julio pasado. Bueno, pues así está la cosa, la decisión ratificada, y en la línea de En Directo le agradezco muchísimo que esté con nosotros al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenas tardes. Hola, Ana Francisca, muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder platicar pues un poco en torno a esta decisión tan controvertida en los últimos días y semanas. A ver, platíquenos en dónde radicaba la controversia. Pues mire, yo creo que, déjeme decirle que a veces creo que se genera en la opinión pública pues una expectativa que pues a veces es cierta y a veces no es cierta en torno a cuestiones que tienen que ver con nuestras resoluciones. Uh-huh. En el caso concreto, hace pues no sé cuántas semanas, serán 3-4 semanas, pues hubo una filtración en torno a un proyecto de sentencia que tenía que ver precisamente con lo que ya comentamos, sí, el registro del PES, en el cual el proyecto que pues correspondía a la ponencia del magistrado de la Mata sugería, confirmarle el registro a partir de una interpretación constitucional, uh-huh, no teniendo el 3%. Uh-huh. Ese proyecto, es bien importante comentarles que la última vez que yo conocí ese proyecto fue el 30 de noviembre del año pasado, uh-huh, y el magistrado ponente lo retiró pues precisamente porque no logró consenso y porque a partir de una primera deliberación dijo, bueno, vamos a ir escuchando uno por uno de los magistrados para ver cuál es, en una cuestión tan delicada, la opinión común que se pueda generar en torno a ese asunto. Desde ese entonces, el asunto no fue vuelto a poner en la mesa de los 7 magistrados, uh-huh, para su discusión. Entonces, sí es un tanto, pues yo diría, para nosotros preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos pronunciar antes de la resolución si eso es correcto o es incorrecto, porque en ese momento estamos impedidos de poder conocer de la decisión, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros sabíamos que había un proyecto ahí circulando que alguien de manera dolosa y deliberada lo había filtrado, sí, pero sabíamos también que el proyecto estaba en construcción a partir de lo que estábamos cada quien aportándole al magistrado ponente, que es el magistrado Felipe de la Mata. Y creo que eso es precisamente lo que en los últimos días, cuando el magistrado ponente ve que pues hay una indiscutible mayoría a favor de pues la cancelación del registro, uh-huh, por la interpretación, digamos, literal de lo que dice la Constitución, es que pues él nos dice, denme unos días más para poder presentar un proyecto y déjenme razonar si yo puedo estar convencido con esa otra interpretación. Sí, ¿eso qué quiere decir entonces? ¿Que a partir de hoy formalmente no existe el PES? Exactamente, es decir, jurídicamente ya no existía, porque en el momento en que perdió el registro a través del Instituto Nacional Electoral, a través del acuerdo en el cual declara que ya no tiene registro y que procede su proceso de liquidación como partido, pues ya no podía ejercer ningún acto jurídico, no podía tener derecho a financiamiento, no podía participar en los 2 procesos electorales que tenemos este año. Uh-huh. Con lo que nosotros ahora le confirmamos al Instituto Nacional Electoral, pues básicamente, efectivamente, ya queda totalmente, sin personalidad jurídica ese movimiento. Y déjeme decir una cosa, sí, no es una decisión fácil por una razón, más allá de si estaba en el 2.80 y algo y demás,
se trató también de ponderar que hay del orden de 244,000 afiliados, ¿no? Pues que estaban buscando mantener su registro y que ellos sostenían que si se les hubiera realizado debidamente el cómputo en su momento, cuestión que en algunos casos no impugnaron, ellos hubieran superado el 3%. Nosotros no podíamos hacerlo de la manera, digamos, simple de decir, pues eso dice la matemática y no lo cumplen. Teníamos que hacer ese razonamiento muy cuidadoso de lo que estaba en juego, pero finalmente, pues, Ana Francisca, discúlpeme, la Constitución es la Constitución, es decir, creo que sobre la literalidad del 3%, pues creo que no hay nada más que hablar, ¿no? Pero tenemos que hacer todo ese razonamiento, es lo que yo le quiero decir. Desde la trinchera del PES, lo que dicen o lo que decían, es, bueno, pues nosotros con la coalición Morena, PES, PT, alcanzaron, pues no nada más la presidencia, sino que alcanzaron la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, y ahí hay 56 diputados y 8 senadores del PES. Sí, mire, a ver, la interpretación que ellos pedían que nosotros hiciéramos, insisto, se analizó a mucha profundidad, es que aún no obteniendo el 3% en ninguna de las 3 elecciones federales, es decir, para presidente, diputados o senadores, tienen esa representación. Es lo que exige la Constitución, que ellos en la realidad tenían una representación superior a partir de la transferencia que hubo producto de las coaliciones, de la coalición que encabezó Morena con todos los demás partidos, en lo cual, pues en el arreglo ellos tenían cierto derecho a un número determinado de diputados y senadores. Sí. Pero lo que nosotros analizamos es que, digamos, el umbral que establece la Constitución es previo a eso, porque ese reparto que se hace ya una vez integrada la Cámara, una vez que el Instituto Nacional Electoral da los resultados en los cuales se establecen cómo van a quedar cada uno de los partidos, pues eso es con posterioridad producto de un arreglo entre las fuerzas políticas, donde incluso puede ser un arreglo que sería válido si así se ponen de acuerdo, diciendo te cedo todos mis votos para que tú hagas una mayor grupo parlamentario, pero no proviene, que esa es la parte importante, esa voluntad no proviene de las urnas, que es lo que la Constitución nos exige. Es decir, eso es cierto que tienen tenían una representación, en las dos cámaras, pero esa representación artificial, no corresponde, exacto, no es fidedigna conforme a lo que la gente tachó por sus emblemas. Bien. Y eso fue lo que nosotros resolvimos el día de hoy. Bueno, pues ahí está la voz de José Luis Vargas Valdés, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esa decisión en torno al partido Encuentro Social. Muchas gracias, magistrado. Muy buenas tardes. Ana Francisca, gracias y un saludo a todo el auditorio.